Amén. Ahora sí. Bueno, el Señor les bendiga. Hoy día estamos en la parte número 4 de nuestra serie La oración del reino. Hoy día vamos a hablar de autoridad. Estoy un poquito nueva con este teléfono. Tuvimos algunas complicaciones con la cámara de nuevo, pero no obstante tenemos la victoria en el Señor de que no tenemos que depender todo lo técnico, sino que dependemos principalmente de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana quiero honrar al Señor por su gran compasión, por su gran misericordia hacia mi vida. Quiero honrar a mis pastores, Larry Gandhi, su esposa Judy. Quiero honrar a mis padres también. Estoy transmitiendo desde Concepción, Chile. Así que me siento honrada de poder estar aquí, trabajar bajo el alero de mis pastores. Amén. Pastor Daniel Firmani y su esposa hermana Vilma Zárate, que son grandes personas y es un gran hombre y una gran mujer de Dios a quienes admiro. Amén. Y bueno, esta semana estamos en la parte número 4 de nuestra serie, la oración del reino. Gloria a Dios. Veo personas que ya se están conectando, hermanos de Talcahuano. Que el Señor los bendiga. Saludo a mi iglesia Vida Sin Límites. Son personas preciosas a quienes amo mucho y los considero mi familia. Así que un saludo a ustedes, a mí que están ahí conectados en esta transmisión. Bueno, la semana pasada y la semana anterior estuvimos hablando acerca del posicionamiento en la oración del reino. Estuvimos adentrándonos un poco más ya en temas de oración y lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, para poder comenzar una oración del reino como el Señor así lo desea. Entonces estuvimos hablando acerca de la paz del Señor y estuvimos profundizando en ese punto, ya que sin la paz del Señor nosotros damos espacio a la ansiedad, damos espacio al desacuerdo, al enojo. Es como una ventana, ¿verdad? Hablamos que es como una ventana que nosotros dejamos abierta para que entre el enemigo por ahí. Y el Señor no quiere que nosotros actuemos de ese modo, sino que podamos vivir en la paz del Señor. La palabra dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Hablamos acerca de Melquisedec, lo que él significa, ¿verdad? Hablamos acerca del calzado del apresto del Evangelio de la Paz en la armadura de Dios descrita en Efesios. Y también hablamos un poco de sumisión, amén. Nosotros para poder hacer una oración en victoria tenemos que seguir el canal de la autoridad que el Señor nos ha enseñado. Y el Señor ha expresado su autoridad de diferentes formas. Y nosotros tenemos que aprender a someternos a la autoridad, cualquiera ésta sea, porque es el canal en la que la unción de Dios fluye. Amén. Así que también hablamos un poco de eso. Y hoy día es el tema de la sumisión el que nos da un gran pase al tema que vamos a hablar hoy día, que es autoridad. Me hubiese gustado también explayarme un poco en el tema de la palabra, como les había hablado la semana pasada, pero me explayé bastante en en el estudio de la autoridad, así que vamos a enfocarnos en eso hoy día. Vamos a ver lo importante que es entender un poco más esto. A veces, gracias a Dios, que su misericordia y su gracia, ¿verdad?, muchas veces nos ha habilitado para hacer oraciones con las que el Señor nos ha respondido, porque su amor es grande, porque su poder es ilimitado y es más allá de nuestra comprensión y Dios puede actuar a través de cualquier avenida que Él desea. Pero cuando nosotros entendemos este concepto de autoridad, podemos actuar de manera mucho más segura y eficaz en el reino de Dios. Porque es como cuando un embajador está enviado a un lugar, a un país, y esta persona está allí y no ejecuta la autoridad que se le ha sido delegada, esta persona no va a ser tan eficiente. Es lo mismo con nosotros. Dios nos ha delegado una autoridad, pero que si nosotros no sabemos ocuparla, realmente va a ser como que si no la tuviéramos y no vamos a ser efectivos en el reino de Dios. Por lo tanto, esto es de lo que yo quiero hablar hoy día acerca de la oración del reino y de la autoridad. Gloria al Señor. Hay un versículo que es pivote o que es clave en este tema. Es Mateo 28, 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó
y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Esta palabra potestad aquí viene de la palabra exusía. Nosotros hemos ya estado hablando acerca de esta palabra exusía y hoy día vamos a profundizar en esto. Amén. Entonces el Señor dijo: toda potestad o toda exusía me es dada. Me es dada. El Señor Jesucristo recibió una autoridad. Me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué significa exusía? La palabra exusía es, o potestad, que está traducida aquí como potestad, significa autoridad, poder de actuar. Significa que es un poder heredado, es una influencia delegada y denota poder, denota el poder de decidir. Quien posee autoridad puede comandar, puede tener una jurisdicción, tener una facultad, una habilidad, una influencia, puede tomar decisiones, puede regular, puede demandar obediencia, forzar incluso obediencia y tiene el poder de dirigir. O sea, es un dominio, es un poder en cierto modo, ¿verdad? Aunque vamos a ver que en realidad existe una diferencia entre autoridad y poder. La palabra exusía viene de la palabra exesti, que significa derecho o ley. Y también viene de otra palabra que significa origen o sacado de. Ahora, ¿de dónde viene? ¿De dónde se origina la autoridad? Por eso dice que es el derecho o la ley. ¿De dónde se origina? Por eso dice que es origen o sacado de. ¿De dónde? ¿De dónde viene? Y es increíble, pero la misma palabra autoridad en su origen también lo explica. Dice que viene también de esta palabra que significa yo soy. Y esto es absolutamente increíble. ¿Por qué? Porque toda autoridad, todo poder, todo dominio y el derecho, la ley divina, la ley universal, se origina del gran yo soy. Él es de donde se origina toda autoridad. Y esa autoridad que le fue dada a Jesucristo viene de Dios mismo. Amén. Por eso que en Corintios capítulo 11, cuando habla acerca de un símbolo de autoridad en la mujer, habla acerca de esta simbología y ahí expone el flujo de autoridad cuando habla de Dios y de Cristo y del hombre y de la mujer, y hace una similitud entre el hombre y la mujer y Cristo y la iglesia. Amén. Entonces ahí él enseña en ese pasaje de capítulo 11 el flujo de la autoridad. Dice Dios, Cristo, el hombre y la mujer, pero como una alegoría usa al hombre y a la mujer. Amén. Pero Cristo le dio la autoridad a la iglesia, que es lo que la mujer simboliza. Amén. Y el hombre simboliza a Cristo. Pero esa autoridad viene primeramente de Dios. Y Dios se la delegó al Cristo. Y Cristo se la delegó a la iglesia. Por eso que es importante que nosotros podamos entender esto. Amén. Vamos a profundizar en esto un poco más adelante cuando habla acerca de que esa autoridad de Cristo fue delegada a la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Ahora, cuando el Señor dice que esa autoridad le fue dada, Él sí usó esa autoridad. El Señor usó esa autoridad en la tierra. Amén. Dice que en Lucas capítulo 4, versículo 32, dice que la gente se admiraba de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y esta aquí de nuevo habla de la palabra exusía, que su palabra era con autoridad.
La autoridad del Señor era, por lo tanto, era notable. La autoridad del Señor era una autoridad diferente a la de los fariseos. Marcos capítulo 1, 22 dice, los que escucharon a Jesús, dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas enseñaban, pero enseñaban sin autoridad. Y aquí es el por qué, porque la autoridad del Señor era demostrable. El Señor demostró su autoridad cuando Él sujetaba a los demonios. Cuando Él sanaba a los enfermos, Él demostraba la autoridad que Él tenía. Entonces, podemos leer en el versículo 27 de Marcos 1, dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Entonces ahí vemos que la autoridad del Señor tenía un testigo, por decirlo de alguna forma. ¿Amén? Ahora, autoridad y poder no es lo mismo. Aquí está la diferencia. Mira, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad, de nuevo, exousia, y poder, con autoridad y poder, manda a los espíritus inmundos y salen? Aquí la palabra autoridad viene de exousia y la palabra poder viene de dunamis. Dunamis es un poder para actuar en lo milagroso. Dunamis es un poder potencial que está ahí, es una habilidad. Por ejemplo, podemos decir, por ejemplo, que un niño tiene habilidad para la música, porque podemos ver que se le hace fácil, ¿verdad? Pero a lo mejor el niño no sabe todavía de música todavía, porque está aprendiendo, está recién tomando los conceptos de eso. Pero quiere decir que el niño tiene esa habilidad, pero todavía no la ha desarrollado. El dunamis es exactamente lo mismo, es un poder que está allí, pero se activa a través de la autoridad. ¿Me siguen? Entonces, cuando hay exousia y dunamis, cuando hay autoridad y poder juntos, es cuando Dios realmente puede actuar de manera milagrosa. ¿Amén? Entonces, dice que nosotros recibimos una promesa, dice que cuando viniera el Espíritu Santo sobre nosotros, iba a venir poder sobre nosotros. Por eso que hay muchas personas que reciben el Espíritu Santo, pero nunca llegan al punto de actuar en lo milagroso. Nunca llegan al punto de operar en lo divino y en lo como Dios actuó y como Dios manifestado actuó y como los apóstoles actuaron, porque tenemos la habilidad pero no la hemos desarrollado. Por eso es importante que nosotros entendamos este concepto de autoridad, porque sabemos que tenemos algo grande dentro de nosotros, sabemos que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, pero a veces nos vemos en ese conflicto de que hemos recibido el Espíritu Santo, pero no sabemos cómo operar en el Espíritu Santo. Sabemos que tenemos un llamado, pero no sabemos operar en ese llamado que Dios tiene. Sabemos que la oración tiene poder, pero no podemos actuar como Dios quiere y no podemos actuar de manera eficaz porque no hemos ejecutado exousia, solamente hemos recibido el dunamis, tenemos la habilidad, tenemos la capacidad que Dios nos ha dado, en realidad no viene de nosotros, ¿cierto? Se origina desde el Espíritu Santo y está allí, pero está ahí lista, esperando para ser usada por nosotros. Y por nosotros, por la orden del Espíritu Santo. Entonces, el Señor dice que Él tenía autoridad y poder, y Él con la autoridad y el poder, las dos cosas combinadas, Él mandaba a los espíritus inmundos y salían y obedecían. Ahora, es importante notar algo que yo quiero repetir acerca de lo que hablamos la semana pasada. Si nosotros no estamos sujetos a nuestra autoridad y nos salimos de la cobertura de la autoridad de Dios y empezamos a actuar en el poder de Dios o en lo milagroso y empezamos a hacer milagros
afuera de la autoridad establecida por Dios, entonces estamos haciendo usurpación de la autoridad. Sabemos que el primero que quiso usurpar autoridad fue Lucifer. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchas veces que personas han descubierto cómo operar el dunamis de Dios que hemos recibido a través del Espíritu Santo, pero lo usan para su propio beneficio y no lo usan de acuerdo a la orden de Dios, a la voluntad de Dios, no lo usan de acuerdo al reino de Dios, y eso es usurpar autoridad. Y cuando usurpamos autoridad, nos metemos en un campo muy, muy riesgoso y muy delicado. Por lo tanto, la sumisión tiene que ser algo muy, muy claro que nosotros tenemos que tener para poder operar el poder y la autoridad de Dios conforme a la voluntad de Dios, para el reino de Dios, para la gloria de Dios. Amén. Entonces, de hecho, cuando el Señor le comanda a los discípulos de dos en dos, cuando ellos vuelven y ellos ellos están contentos porque los demonios se han sujetado en su nombre, y el Señor les dice, sí, tienen autoridad, pero no se alegren de que tienen autoridad, alégrense de que ustedes han sido salvos. Por lo tanto, cuando hablamos de autoridad, no podemos pasar por alto el tema de hablar acerca de cómo usamos nosotros esa autoridad. ¿Amén? Gloria al Señor. Esta autoridad que el Señor ejerció en la tierra era intimidante para el enemigo, era intimidante para los fariseos. Dice en Lucas 21-23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron, y él, mientras enseñaba, le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Entonces, ¿por qué ellos le preguntaron eso? Porque ellos no negaron que el Señor Jesucristo tenía autoridad. Pero la autoridad que el Señor Jesucristo ejecutaba en comparación con la que ejecutaban ellos era intimidante. Cuando nosotros aprendemos a usar la autoridad de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a hacer una intimidación para el enemigo. Sabemos que los fariseos estaban tan absortos por sus tradiciones, absortos por su religiosidad, y eso fue al final un instrumento que el enemigo usó para crucificar al Señor. No lo crucificó el gobierno romano, no lo crucificó la gente, fueron los fariseos los que impulsaron la crucifixión del Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener algo muy en claro, que cuando nosotros nos metemos con Dios, en la oración del reino, en la autoridad de Dios, y actuando el dunamis que el Señor nos ha dado, con la autoridad que Dios nos ha dado, vamos a hacer un objetivo para el enemigo atacarnos. Nosotros no vamos a estar simplemente absueltos de ataques. Entonces, esto es como un arma de doble filo, porque cuando nosotros nos metemos en el reino de Dios, realmente somos plenamente felices. Pero tenemos un precio que pagar, ¿amén? Bueno, me fui un poquito de las notas, como dicen por ahí, eso fue gratis. O como dicen también en Chile, fue la yapa. Bueno, esta autoridad que el Señor ejecutaba era algo amenazante para las tradiciones de los fariseos. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros a veces somos cristianos por tradición y no realmente porque hemos tenido un encuentro con Dios. Y eso tiene que ser un punto para nosotros de pensar, de meditar, de examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Lo hago simplemente porque mi mamá y mi papá me metieron en esto? ¿Simplemente porque mi cónyuge va a la iglesia, entonces yo lo quiero acompañar o yo la quiero acompañar? ¿O para darle el gusto a un pololo o a una polola? Eso nos va a transformar en religiosos y nos va a transformar en gente apegados a las tradiciones. Y cuando nosotros servimos a Dios de esa forma, que en realidad no es servir a Dios, y simplemente ser un religioso, vamos siempre a ser alguien que cuestiona la autoridad auténtica de Dios.
Por el otro lado, cuando nosotros ejecutamos la autoridad de Dios en ese espectro, vamos a ser atacados por tradiciones de los hombres, por gente incluso que se dicen ser cristianos, por gente que incluso se dice ser un estudiante de la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que ser bien hombres y bien mujeres para decir, estoy dispuesto a aceptar ese reto con el fin de poder traer el reino de Dios a la tierra y la voluntad de Dios. Amén. Ahora, esa autoridad que el Señor recibió, que era intimidante para el enemigo, que era una autoridad que se acompañaba de poder, que era diferente a la de los fariseos, toda esa autoridad fue delegada. Sí, fue delegada y comisionada a los discípulos, a los 12. Y el Señor los mandó a ellos para que hicieran las mismas cosas que Él hacía. Pero no se quedó ahí. El Señor también luego comisionó a los 70. ¡Wow! Esto es importante porque nosotros a veces decimos, no, bueno, el Señor Jesús hacía todos esos milagros y Él echaba a los demonios y se resucitaba a los muertos y hacía todas esas cosas. Pero ese era el Señor. Yo no, yo soy diferente. Que el Señor y yo no. Como decía un amigo que decía, yo soy una sopita de pan nomás. Pero en este versículo que vamos a leer ya no es el Señor, son los discípulos. Y algunos dicen, no, pero es que eran los 12. No eran solamente los 12, eran los 70. Mira, vamos a leer Lucas capítulo 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Por lo tanto, los discípulos, nosotros que nos consideramos discípulos del Señor, estamos comisionados para hacer su obra y para traer el reino de Dios a la tierra. Ahora, ¿ustedes saben lo que significa apóstol? Apóstol significa enviado con una misión. Hoy día nosotros tenemos misioneros, gracias a Dios. La Iglesia Pentecostal Unida está casi en todos los países. Creo que faltamos en aproximadamente 7 u 8 países alrededor del mundo. Todo el resto de los países tenemos, gracias a Dios, misioneros y tenemos iglesia. Pero en la Biblia no encontramos la palabra misionero, sin embargo encontramos la palabra apóstol, que significa enviado con una misión. Y en esa misión se le delega autoridad a la gente para cumplir esa misión. Es como un embajador. Un embajador en el mundo secular podría servirnos para aprender acerca de lo que significa un misionero. Entonces este embajador es enviado a otro lugar con una misión, pero para poder cumplir su misión de representar a su país, él tiene que recibir autoridad para actuar, para firmar, para decidir, para pedir, para llamar y decir, hoy estamos en un peligro, necesitamos que envíen gente para ayudarnos, para defendernos. Tiene ese poder, tiene esa autoridad para poder cumplir esa misión que le ha sido delegada. Lo mismo es con nosotros y con estos discípulos que el Señor comandó. Él los mandó como misioneros, podríamos decirlo de alguna forma, pero para poder cumplir la misión que el Señor les dio, Él les dio autoridad para cumplir con esa misión. Y mira lo que les dice en el versículo 9. Estoy leyendo aquí en Lucas capítulo 10. Dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, en la ciudad, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y después ellos van, ¿verdad? Y dice en el versículo 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Quiere decir que cuando el Señor le da esa autoridad a estos discípulos, ellos pueden cumplir su misión. Ahora, el Señor nos ha enviado a nosotros ahora. Nosotros ya no, los 70 ya no existen. Los 70 ya murieron. Todos ellos ya no están. Los apóstoles ya no están.
¿Quiénes están ahora? ¿Quiénes son los discípulos del Señor ahora? Somos nosotros, ¿verdad? Y nosotros ahora somos aquellos que estamos delegados en esta misión. Nosotros, cada uno de nosotros puede ser un misionero, un enviado con esta misión. Pero para poder cumplir esta misión, nosotros tenemos que entender que Dios nos ha delegado una autoridad, una exusía. Amén. Diga conmigo, exusía. Bueno, cuando volvieron los 70 con gozo, ¿verdad? Como leímos aquí, el Señor les respondió algo y les dijo, ¿saben qué? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Como diciéndole, ¿saben qué? Lo que ustedes hicieron no es tanto en realidad. O sea, ustedes sujetaron a algunos demonios, pero yo vi al mismo diablo caer como un rayo para abajo. Así es la autoridad del Señor. Puede hacer que el diablo caiga como un rayo, que se vaya como un rayo inmediatamente. Y después el Señor les dice, aquí yo les doy potestad no solamente para sujetar demonios, dice, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. No solamente un demonio que está por ahí atormentando a una persona, sino que sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero el Señor inmediatamente les hace un chequeo de sus motivos. Dice, ustedes no se gocen porque los demonios se sujetan, sino que gócense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Gócense que ustedes tienen salvación. Entonces, juntamente el Señor, cuando les confirma la autoridad que el Señor les dio, Él inmediatamente les pone una advertencia de que la autoridad que nosotros hemos recibido es para la gloria de Dios y que es para el crédito se lo lleva a Él y que nuestro gozo no debe estar en la autoridad que se me ha sido delegada, sino que en que he sido salvo. Amén. Así que muy importante eso, cuando el Señor actúe a través de ti, el Señor te quiere hacer un recordatorio de que no es ese el motivo de gozo, sino que somos salvos. Amén. Ahora, cuando el Señor aquí les dice, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, no es el momento en que el Señor les dio la autoridad. Él ya se las había dado antes, cuando el Señor les mandó en esa misión. Y aquí en este versículo, Él simplemente está confirmando o reforzando la autoridad que el Señor ya les había delegado en los versos anteriores. Ahora, cuando el Señor, cuando los discípulos les hablan aquí, dice que aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, esta palabra sujetar significa subordinar. Yo busqué sinónimos de la palabra sujetar, es subordinar, imponer, dominar, sujetar, sojuzgar, subyugar, reducir. Reducir. Cuando un policía viene y dice que los redujeron, a los delincuentes los redujeron, ¿qué quiere decir? Que los dominaron, los ataron, los reprimieron, los contuvieron, los vencieron, los supeditaron, los domaron, los dominaron. Absolutamente todo. Todo eso nosotros podemos hacer con el enemigo cuando hemos recibido esta autoridad de Dios. Gloria al Señor. Siento la presencia del Señor en esta mañana porque realmente es la voluntad de Dios que nosotros podamos actuar y operar en la autoridad de Dios. Amén. Ahora, esta autoridad, como les digo, fue delegada y comisionada. En otro pasaje, cuando el Señor le delega a los 12, dice entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, otra vez, exusía, sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, todo esto pasó antes que ellos recibieran el Espíritu Santo. Esto es interesante para mí porque ¿es posible acaso que aquellos que no tenían el Espíritu Santo tengan mayor autoridad que nosotros que tenemos el Espíritu Santo? Es una pregunta que nosotros nos debemos hacer. ¿Cómo es que los discípulos pudieron hacer cosas grandes y nosotros a veces no la podemos hacer?
¿Cómo? Si el Espíritu del Señor mora en nosotros. Quizás la pregunta a esta interrogante es que no estamos ejerciendo simplemente la autoridad que Dios nos ha dado. O quizás la queremos usar para nuestro beneficio, para nuestros deleites, para nuestras tradiciones religiosas. Quizás solamente vamos a la iglesia porque, no sé. Es una pregunta que cada uno de nosotros nos debemos hacer. Y yo sinceramente me la he hecho a mí misma. Yo le digo al Señor, ¿por qué los discípulos sí y yo no? ¿Será que a lo mejor sí somos sinceros con el Señor y sí vamos con sinceridad a la iglesia, pero no tenemos oración, no estamos orando al Señor para poder ejercer esa autoridad a través de la oración en primer lugar? ¿O será simplemente que no creemos que tenemos la autoridad de Dios? ¿O será simplemente que pensamos que era para los tiempos antiguos y no para nosotros? ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos frena? ¿Qué es lo que nos frena? Y esa es una pregunta que yo te invito a hacerte. ¿Qué es lo que nos frena para no usar la autoridad del Señor? Y a la vez hacerte una invitación y animarte a comenzar a usar esta autoridad que el Señor le delegó a sus discípulos, a los 12, a los 70, y luego vemos en Mateo a los 500. Cuando el Señor estaba en el monte, les dice que vayan y hagan discípulos a las naciones, pero antes tienen que recibir el Espíritu Santo. Amén. Dice en el versículo 12, y saliendo predicaron, y en el 13, dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Saben que esta pregunta es importante? Porque la pregunta que les acabo de hacer acerca de por qué nosotros no y cómo es que los que no tenían el Espíritu Santo tuvieron ese poder para poder actuar. Hay tres dimensiones en la autoridad de Dios. Aquí vamos a ver que estos discípulos todavía no eran ni hijos de Dios ni la novia de Dios. Esos términos, hijos de Dios y novia del Señor, son términos del nuevo pacto. ¿Qué significa? A ver, sabemos que la historia del ser humano se divide en pactos o dispensaciones, también se les denomina dispensaciones, pero son pactos en los que Dios actúa de una forma, pero el Señor espera otra cosa del ser humano, ¿verdad? Entonces, estamos en esta dispensación que es la dispensación de la gracia. Antiguamente, antes de la gracia, estaban en la dispensación de la ley. Y en la ley ellos tenían que hacer sacrificios, tenían que ir a la sinagoga, al templo, ¿verdad? Y hacer sacrificios para poder ser remitidos sus pecados. En ese tiempo ellos no eran ni hijos de Dios ni la novia de Dios, ellos eran el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Pero dice la palabra del Señor en Hebreos que hay un pacto, cuando hay una dispensación, los pactos se validan o se llevan a efecto cuando el testador muere. Dice Hebreos 9:17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo tengo un hijo y soy millonaria, supongamos que soy millonaria, yo no soy millonaria, pero supongamos que soy millonaria y tengo un hijo y yo escribo mi testamento y digo, todo lo que era mío va a quedar para mi hijo, pero en realidad no le voy a dar todo a mi hijo. Voy a donar una parte para la organización, no sé, de los niños sin papá. Entonces yo estoy escribiendo un testamento, pero ese testamento no es válido hasta que yo me muera. En el momento en que yo me muero, ese testamento cobra validez. Ahora, cuando el Señor habla de la iglesia en los evangelios, habla en tiempo futuro. Quiere decir que la iglesia todavía no estaba ahí porque estaban en el pacto antiguo. Y el pacto nuevo comienza cuando el Señor Jesucristo murió. En ese momento, el nuevo pacto empieza a cobrar vigencia. Por lo tanto, cuando el Señor habla de la iglesia en los evangelios, está hablando de un pacto que viene después, porque está hablando en tiempo futuro.
¿Y qué tiene que ver esto con nosotros, del nuevo pacto, de la novia, de los hijos? Porque la autoridad tiene 3 dimensiones. Una es cuando la autoridad la tiene un hijo, cuando la tiene una novia, y luego vamos a ver la tercera. No se las quiero decir para que estén ahí atentos. Mira, cuando el Señor habló con Nicodemo en Juan, capítulo 3, dice que él vino Nicodemo de noche y le dice que él le habla, ¿cierto?, en la noche, y el Señor le responde y le dice, tú tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, ¿cierto? Tú tienes que nacer primero del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Ahora, nosotros hablamos acerca de esto un poco, ¿cierto?, el otro día, que nosotros cuando hemos sido bautizados en el nombre del Señor, pasamos a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el nombre del Señor en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros somos hijos de Dios, recibimos la autoridad del Padre, porque tenemos su nombre. El nombre, yo tengo el apellido de mi Padre. Por lo tanto, donde yo voy, puedo ser reconocida que soy hija de Él. Lo mismo es con nosotros. Tenemos el nombre de nuestro Padre y por lo tanto somos hijos de Dios y hemos recibido la autoridad de nuestro Padre. Gloria a Dios. Mira, cuando el Señor nos enseñó acerca de la parábola del hijo pródigo, incluso este hijo era un hijo descarriado. Y él se fue lejos, malgastó su dinero. Cuando él vuelve, el Señor, el Padre, le restituyó su autoridad. Primero dice que le cambió la ropa, que quiere decir que el Señor cambia nuestra ropa y el Señor nos viste de justicia. Pero luego le hizo cambiar los zapatos. Hablamos acerca de los zapatos, ¿cierto?, en la semana pasada, que son la paz. El Señor le dio a este hijo paz con respecto de su pasado. El Señor lo libró para que él pudiera vivir en paz consigo mismo. Pero dice que lo tercero que él le dio a este hijo fue el anillo. El anillo significa autoridad, porque con el anillo antiguamente él sellaba las cosas en nombre y con el poder y la autoridad del Padre. El anillo en ese tiempo tenía el mismo poder que hoy día puede tener una firma. Cuando una persona firma hoy día, está diciendo yo estoy de acuerdo con esto y yo lo mando y esto es lo que yo envío a mi nombre. El anillo era exactamente lo que se hacía, era poner un timbre y significaba que ese timbre tenía el poder y el nombre del que lo enviaba. Y el Padre le dio a este niño, a este hijo, le dio el anillo, quiere decir que le restituyó su autoridad. Le restauró su autoridad. Amén. Gloria al Señor. Por lo tanto, hay esperanza. Si tú eres un pródigo y tú piensas que tú ya no puedes hacer nada para la obra de Dios, porque a lo mejor lo que hiciste fue muy malo, fue muy terrible, déjame decirte que el Señor desea restituir tu autoridad como hijo de Dios. Ahora, la segunda dimensión de la autoridad es con la novia. ¿Y hay una diferencia? ¿Sí o no? Sí la hay. ¿Por qué? Porque la influencia que tiene la esposa, que a todo esto, entre paréntesis, en la palabra del Señor, la novia del Señor tiene la misma connotación que una esposa, ¿ok? Porque no es como ahora que la novia es alguien que está ya para, que ya está para casarse, sino que en ese tiempo la novia ya tenía toda la autoridad de una esposa, simplemente que estaba en un momento de espera, pero ya estaban legalmente juntos. Digamos, no físicamente, pero legalmente ya se pertenecían el uno al otro. Por lo tanto, cuando se puede intercambiar la palabra del Señor novia y esposa en el sentido de que nosotros ya somos parte del Señor. No es como que hay algunas veces, lamentablemente, que hay gente que se compromete hoy día para casarse, ya están de novios y al último momento dicen, no, yo no, sabes que ya, dejamos ser novio y rompen el compromiso. Es triste, a veces ha pasado, ¿verdad? Pero en este caso, cuando el Señor habla de la novia,
de Cristo, quiere decir que ya se hizo el pacto, ya se selló, digamos, ya son del uno el otro, ya están casados de algún modo, solamente que están en un tiempo de espera, no se ha consumado. Entonces, la novia o la esposa del Señor tiene más influencia que un hijo de Dios. Individualmente yo soy un hijo de Dios, pero colectivamente somos la novia del Señor. Por lo tanto, cuando hay 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, ejecutamos o ejercemos con la autoridad de novia de Dios. Amén. Novia del Cordero. ¿Y por qué es diferente? Porque en esta relación entre Cristo y la novia hay un voto. Con un padre a un hijo no hay un voto, pero el esposo ha hecho un voto con su esposa y la esposa ha hecho un voto con él, de que los dos se van a amar, de que los dos se van a respetar, de que los dos van a vivir el uno para el otro. Por lo tanto, el poder y la influencia que tiene la novia del Señor es más grande que la influencia que tiene un hijo de Dios. Por lo tanto, es muy importante que nosotros operemos también en la dimensión de orar como iglesia, de acuerdo. Aunque no necesariamente físicamente juntos, pero en acuerdo. Cuando yo me pongo de acuerdo con mi hermano para orar por una cosa, amén, la palabra del Señor nos da la garantía de que vamos a recibir, amén, lo que hemos pedido. ¿Por qué? Porque entre el Cristo y la novia de Cristo hay un voto y el poder de influencia es mayor. Y bueno, les voy a dar como un secreto, quizás, a ver, un adelanto, si lo pudiéramos decir de alguna forma. Me gustaría, si el Señor me da la aprobación, de comenzar otra serie más adelante hablando acerca del libro de Esther y cómo esto tiene que ver con el avivamiento de los últimos tiempos que el Señor está enviando a la tierra en este momento. Y ahí vamos a hablar, si el Señor me da la aprobación de hablar de esto, ahí vamos a hablar acerca de la influencia que tuvo Esther sobre Asuero. ¿Por qué? Porque la influencia que tuvo esa mujer es la influencia que ningún otro en el reino pudo tener. Y esa influencia que nosotros tenemos como la novia del Cordero, nadie la puede detener. Gloria al Señor. Por lo tanto, es una dimensión diferente. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos? Y a veces íbamos donde el papá y le decíamos, papá, ya, pues, vamos al mall, vamos a comer. Y el papá, no, es que estoy cansado, no quiero. Pero ¿qué pasaba? Que uno le decía a la mamá, mamá, ya, pues vamos, convence a mi papi. Entonces la mamá va y le dice, ya, pues, cualquiera sea el nombre que va ahí, en el caso de mi familia hubiese sido Daniel, ¿cierto? Mi mamá iba y decía, ya, pues Dani, vamos al mall a comer algo. Y entonces ahí ya todo se arreglaba. ¿Por qué? Porque era la esposa pidiéndole al esposo, no un hijo. Entonces lo mismo que pasa en el ámbito espiritual cuando nosotros actuamos como la novia del Señor, somos imparables. Amén. Si no, pregúntenle a la hermana Febe si acaso ella tiene más influencia sobre el pastor José Luis que la Flo. ¿Sí o no? Amén, gloria al Señor. Un saludo para mi hermana Febe ahí. Y la tercera dimensión de las que les quiero hablar, y con esto quiero... no quiero cerrar con esto, todavía me queda un poquito, pero... La tercera dimensión de la autoridad es que nosotros tenemos como el cuerpo del Señor. Nosotros somos el cuerpo del Señor. Uno de mis libros favoritos en el Nuevo Testamento es el libro de Efesios. Y aquí hay un pasaje muy impactante que me gustaría leerlo y compartirlo con ustedes. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Dice, por esta causa también yo, Pablo hablando aquí a los Efesios, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esta palabra memoria aquí que usa
Pablo no es simplemente recordar y decir, mira, nos acordamos de fulanito. No, está explicado más adelante de qué significa que él se está acordando de ellos. Dice que para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¡Wow! Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Mira, dice, espíritu de sabiduría y de revelación. Espíritu de sabiduría y de revelación. Dios tiene siervos que son espíritus que Él envía, y uno de sus espíritus es el espíritu de sabiduría y de revelación. Y Pablo ora para que los efesios puedan recibir este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que ellos puedan comprender de qué se trata todo esto. Por lo tanto, cuando yo hablo en esta hora, en esta tarde, acerca de la autoridad, yo oro que este conocimiento pueda ser abierto en nuestra mente para que nuestros ojos sean alumbrados, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál, mira esto, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. O sea que si yo creo, este poder puede operar a través de mí, para nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Esta fuerza, dice en el versículo 20, operó en Cristo. No es una fuerza pequeñita. No es una fuerza simplemente para tener fuerza para levantarme en la mañana. No, es una fuerza que es tan grande que fue la que resucitó de los muertos a Cristo. Esta fuerza lo sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Mira de la fuerza que estamos hablando, mira del poder que estamos hablando y mira de la sabiduría y de la revelación que Pablo está pidiéndole al Señor para que los efesios puedan recibir. Pero no para ahí, dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué significa en este siglo? No se refiere a una edad, se refiere a una era, a un tiempo. No solamente en este tiempo, no solamente en esta era, no solamente en esta dimensión, sino en el venidero. O sea, hay algo aquí muy importante que nosotros tenemos que notar. Que lo que nosotros vivimos aquí es un preludio o una introducción a lo que va a venir en el futuro. Por lo tanto, nosotros siempre imaginamos que lo que vamos a vivir en el más allá, cuando después que muramos o cuando el Señor venga, entonces vamos a reinar con el Señor. No es así. Eso es solamente una parte de la verdad. Dios desea que nosotros ahora comencemos a practicar la autoridad de Dios. Empezamos a practicarla aquí y vamos a continuar practicándola allá. Gloria a Dios. Dice, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y nosotros podemos decir, wow, esto todo es el poder del Señor Jesucristo y es la verdad. Pero luego más adelante dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia.
O sea que todo este poder que operó en Cristo, resucitándole, sentándole a la diestra de Dios, sometiendo todas las cosas bajo sus pies, todo este poder y esta autoridad fue delegada a la iglesia. Dice que es la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos el cuerpo del Señor. Ahora, la pregunta, ¿puede un cuerpo tener menos autoridad que una cabeza? El cuerpo tiene que trabajar en armonía con la cabeza. Yo no puedo decir ya, bueno, mi cabeza es presidente de la República, pero mi cuerpo no. Todo lo que es la cabeza es el cuerpo. Y todo lo que la cabeza comanda, el cuerpo tiene el poder de ejecutarlo. Y el cuerpo no vive sin la cabeza y la cabeza no vive sin el cuerpo. Por lo tanto, todo lo que viene de parte de Dios, el cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo lo puede llevar a cabo. Gloria a Dios. Wow. Wow, el tiempo se me va. Wow, se me va muy rápido el tiempo. Dice en Efesios 3:20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o incluso entendemos. Esto va más allá de nuestro intelecto. Por eso que nosotros tenemos que tomarlo desde un punto de vista muy de reverencia y desde un punto de vista espiritual para poder realmente hacer la voluntad de Dios. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Aquí estamos hablando otra vez de dunamis, pero en acción. Poder y autoridad juntos. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito de recibir esta autoridad? Es de poder traer el reino de Dios a la tierra. ¿Y qué tiene que ver esto con la oración? Estamos hablando de la oración del reino, ¿verdad? Ahora, dice, leamos un poquito de la oración del reino. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Estos términos, estas tres cosas, cuando el Señor habla, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, están los tres en modo imperativo. ¿Se acuerdan lo que era el modo imperativo? Significa que es una orden, no es pedir un favor. No es decir, Señor, por favor, trae tu reino. Señor, por favor, si es que se puede, hace tu voluntad. No, es una orden. ¿Estamos dándole una orden a Dios? No, no le estamos dando una orden a Dios. Lo que estamos haciendo es que Dios está dando una orden a través de nosotros. Nosotros ahora somos la agencia de Dios en la tierra para operar su voluntad. El Señor no puede tener dos cuerpos en la tierra. Por eso que cuando Cristo estaba en la tierra, no estaba todavía la novia o el cuerpo de Cristo. Pero cuando el Señor Jesucristo asciende al cielo, Él le delega la autoridad a la iglesia y ahora la iglesia es el cuerpo del Señor. Así como Cristo ejecutó la autoridad del Padre en la tierra, ahora como Cristo ya no está, nosotros somos aquellos que operamos en la autoridad de Dios para hacer la voluntad de Dios. Por eso que el Señor Jesucristo dice, lo que yo hago, no lo hago por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me ha comandado hacer, eso hago. Yo no ando aquí por mi visión, por mi pensamiento, sino lo que el Padre me ha enviado a hacer, eso es lo que yo hago. Y esa es la autoridad que se le delegó a Cristo y es la misma que se le ha delegado a la iglesia y que ahora nosotros deberíamos actuar de la misma manera. Yo no actúo por mi propia cuenta, yo no hago lo que bien me parece, sino lo que el Padre me comanda hacer, eso tengo que hacer. Entonces, cuando el Padre me ha comandado hacer algo, yo tengo que hacerlo con la autoridad que Él me ha dado y ejecutando con el dominio que Él me ha dado, con el dunamis o el poder que Él me ha dado. El poder y la autoridad juntos. Y eso tiene un tremendo poder en el mundo espiritual. Ahora,
Esto no está en mis notas, pero siento del Señor decirles esto. Muchas veces cuando nosotros no sabemos usar la autoridad de Dios, no sabemos qué hacer porque es algo nuevo para nosotros, a lo mejor nunca la hemos practicado, nunca a lo mejor nos han enseñado cómo hacerlo. Yo te invito para que tú empieces a practicarlo en lo pequeño. En lo poco has sido fiel, dice el Señor, te voy a poner en lo mucho. Primero el Señor los mandó por las aldeas, ¿cierto? Pero después el Señor los mandó por todo el mundo. El Señor primero les dijo, vayan primero por Jerusalén. Primero el Señor, les mandó por las aldeas, pero después cuando les da la gran comisión, el primero les dice por Jerusalén empiezan, después Samaria y después hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor les comenzó de lo pequeño primero. Entonces si nosotros no sabemos actuar en la autoridad de Dios todavía, a lo mejor no vamos a buscar un micrófono y actuar en una multitud con 10,000 personas como lo hacía el hermano Billy Cole o 100,000 personas, qué sé yo. Pero podemos actuar en lo pequeño y empezar a usar la autoridad de Dios en lo poco. Entonces, el Señor te va a ir guiando poco a poco para actuar en la autoridad de Dios. Pero tiene que ser con autoridad, con convencimiento. Si tú estás sometido a tu autoridad, si tú has recibido el nombre del Señor en tu vida, si tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón, si tú ya tienes todo eso, ¿qué te detiene de usar la autoridad de Dios? ¿Miedo? Miedo. Eso es a veces lo que nos detiene, el miedo. Cuando Pedro dice que empezó a caminar en el agua, dice que él caminó por el agua por un momento. Pero dice que después empezó a ver las olas alrededor y se empezó a hundir y le dijo, Señor, sálvame. Y el Señor lo salvó y le dice, hombre, le dice, ¿por qué dudaste? Pero la palabra dice primero que él tuvo miedo. Pero el Señor le dijo, ¿por qué dudaste? La duda es un síntoma del miedo. Nosotros cuando dudamos de que la autoridad de Dios ha sido puesta en nuestras vidas, realmente es miedo. Y el Señor quiere expulsar el miedo de tu vida. Sacúdete el miedo y empieza a operar en la autoridad de Dios y en la fe del Señor. Porque para actuar en la autoridad de Dios se requiere fe. Se requiere eliminar el miedo. A veces es simplemente orgullo. Pero sacúdete del orgullo porque a lo mejor no te va a resultar a la primera vez. Pero mientras más te metas con Dios y mientras más empezamos a ejecutar en la voluntad de Dios, más revelación va a venir, más conocimiento, y este espíritu de revelación y conocimiento de Dios va a ser cada vez más potente en nuestras vidas. Amén. Yo también tengo testimonios porque esto no ha sido fácil para mí. No ha sido algo de forma natural. Estoy aprendiendo juntamente con ustedes. Pero el Señor ya me ha hecho experimentar cosas preciosas. No son milagros de multitudes, pero en lo pequeño el Señor ha ido respaldando esa fe. Y en lo pequeño el Señor quiere respaldar tu fe también. Así que en esta tarde quiero invitarles para que podamos cerrar los ojos y orar por un momento. Aleluya. Y vamos a comenzar a operar en la autoridad de Dios. Vamos a hacer un ejercicio y así como el Señor le comandó a la multitud de orar de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no simplemente pedirle, Señor, por favor, hace tu voluntad. No, sino que vamos a entender de que es el Espíritu Santo orando a través de nosotros y comandando su voluntad en la tierra. Por lo tanto, en esta hora, en esta tarde, cierra tus ojos y comienza a operar en la autoridad de Dios y a comandar la voluntad de Dios en la tierra, y deja que el Espíritu Santo te inspire en esta tarde a orar de acuerdo a su voluntad. Aleluya. En el nombre de Jesús, yo declaro la voluntad de Dios en la tierra. Declaro la voluntad de Dios en mi familia. Declaro la voluntad de Dios. Aleluya. Y comando la autoridad de Dios.
la voluntad de Dios que sea hecha en mi hogar, que la voluntad de Dios sea hecha en mi matrimonio, que la voluntad de Dios sea hecha en mis hijos, en mis padres, que la voluntad de Dios sea hecha en mi ciudad, que la voluntad de Dios sea hecha en mi vecindario, que el reino de Dios sea establecido, que se acerque a mis vecinos, que se acerque a mis amigos, a mis colegas y compañeros en el trabajo. Yo acerco la voluntad de Dios, aleluya, en mi alrededor, que los ángeles del Señor Jesucristo sean enviados para ayudar a la iglesia del Señor, para que el reino de Dios se pueda expandir en la tierra de acuerdo al plan divino. Aleluya, aleluya, aleluya. Iba que torriba sacare la bajanda, riba hatara la bajande, y riba shakatara la bayanda, hatara la yanda ha. La palabra del Señor dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que en esta hora, por la autoridad que he recibido del Espíritu Santo, yo ato todo pensamiento negativo de que yo no puedo actuar bajo la autoridad de Dios y que no puedo ejecutar la autoridad de Dios. Yo ato ese pensamiento en esta hora, lo ato en el nombre del Señor Jesús y lo echo fuera de mi vida. Y libero un espíritu de fe, un espíritu de fuerza, de valor para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Aleluya. Oh, robo shakatara la bajanda raya sanda. Y ribarahandalaya, que los espíritus dormidos de las almas, aleluya, de los pródigos, esos espíritus que están dormidos por el pecado, por la ansiedad, que están dormidos por la maldad, sean despertados en esta hora. Yo mando que sean despertados para que estos pródigos puedan oír la voz de Dios y volver a la casa del Padre. Y yo ato todo pensamiento de duda en esta hora que está estorbando, aleluya, de las personas que están oyendo en esta oración en este momento. Lo ato por el poder y la autoridad del nombre de Jesús, aleluya, y libero un espíritu de fe para que tu iglesia cobre ánimo para orar de acuerdo a la voluntad de Dios en esta hora, en el nombre de Jesús, aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Quiero saludar a mis hermanos que van a estar mirando esto en el futuro también. Y les quiero invitar para que, si les ha interesado esta serie, puedan mirar la parte 1, 2 y 3, porque es muy importante que podamos entender desde el principio todo esto. Amén, o si no vamos a perder el hilo. Así que yo le invito a que mire la parte 1, 2, 3 y 4 para una mayor comprensión de esto. La próxima semana nos vemos al mediodía. Vamos a estar hablando más acerca de esto, de cómo ejecutar la autoridad de Dios a través de la oración. Amén. Es muy importante que nosotros podamos ejecutar la autoridad de Dios en la oración primero que todo. Amén. El Señor dice que... leí hace un tiempo atrás de que el Señor no ganó su batalla, aleluya, cuando fue a la cruz, sino que cuando Él oró en el Getsemaní, en ese momento Él ganó la batalla. Es muy importante que nosotros podamos ganar primero la batalla en nuestras rodillas, en la oración, y cuando nosotros ganamos confianza en el Señor y cuando el Señor empieza a hablar a través de nosotros, luego vamos a tener la confianza para poder actuar en lo público, amén. Así que es muy importante que nosotros aprendamos primero a ejecutar esta autoridad en la oración, amén, y sin dejar de darle la gloria al Señor en primer lugar. Esto, hermanos, no es de nosotros. Esto no es el reino nuestro. Esto no es para nosotros tener un nombre. Esto no es para que nosotros tengamos una reputación. Esto es para la gloria de Dios, y Él es el único que merece toda la honra y toda la gloria de todo lo que Él haga a través de nosotros. Él merece todo, de todo lo que hagamos, sea una enseñanza, sea una oración, sea una predicación, sea testificar, sea sanar, sea resucitar, sea bautizar, lo que sea que el Señor haga a través de nosotros, toda la gloria es de Él, amén.
Gloria al Señor, les amo, les saludo en el nombre del Señor, un saludo, un abrazo y nos vemos el próximo sábado al mediodía. Gloria a Dios.